Bueno, y vamos a empezar este tercer bloque, psicología y pedagogía. Antes vamos a decir las redes para que nos puedan encontrar, que es @ la 9_ de Abril Mendoza. Si ponen la 9 Abril Mendoza ya nos encontrás. En Facebook también, si 9 Abril Mendoza, y canal de WhatsApp, la 9 Abril también. Así que bueno, el número de teléfono. Sí, Katy, vamos a dejar un teléfono también para que nos sigan mandando mensajes. La verdad, nos están mandando muchos mensajes, los compañeros, me encanta. Nos están escuchando, vamos. Nos pueden mandar un mensajito, decirnos qué piensan, qué opinan, al 121-547-054790. Y por acá nos dicen, excelente programa, muy buen laburo. Así que vamos arriba, seguimos adelante. Vamos a presentar al compañero Jupa y este bloque que en el marco de la Feria del Libro en Buenos Aires nos detenemos en una publicación que promete generar debate, Psicología Pedagógica de Lev Vygotsky, editado por Ediciones IPS. Para este bloque le invitamos al Jupa. ¿Cómo estás, Jupa? Hola Gonza, hola Katia, ¿qué tal? Buenas tardes, y hola a toda la audiencia de la 9 en la radio, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, decimos que nos está acompañando también Panchi, nos está acompañando Maico, que está operando, que no nos habíamos saludado, así nos que está acompañando Lauri, que no se se quedó, qué copada. Bueno, para este bloque que ahí estamos viendo cómo lo pensamos para hablar de la educación, de debatir la educación también, no solo de los salarios, las condiciones de trabajo, sino también de conceptos sobre la educación, la visión que tiene el marxismo de las educaciones, que largamos este nuevo bloque, que todavía tenemos que debatir qué hacemos con el nombre. Pero bueno, para esto vamos a conversar con Virginia Pescarmona, que ha estado de columnista, es parte del programa, pero que bueno, ahora está en Buenos Aires porque ha presentado el libro Psicología Pedagógica de Vygotsky. Bueno, ella es militante del PTS, periodista del libro y experta en la obra de Vygotsky. Hola Vir, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola Vir, ¿cómo estás? Bien. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos. Sí, te escuchamos perfecto. Hola Vir, ¿cómo vas? Gonzalo. Hola Gonzalo, hola Katia. ¿Cómo estás, Vir? ¿Todo bien? Bien. Bueno, Vir, empecemos del principio. Te queríamos preguntar qué es psicología pedagógica y por qué Ediciones IPS decide publicar ahora este libro, que que vos estás ahí en vivo, nos estás mandando. Sí, ayer estuvimos presentándolo en el stand del IPS, una alegría, obviamente, una emoción, una nueva obra publicada para pensar en el marxismo y la educación. Y justo estaba escuchando los audios del bloque anterior, venía escuchando en el subte aquí en Buenos Aires y me paré en un lugar para poder hablar con ustedes, que eso, ¿no? En medio de tanta ideología de la meritocracia, el coacheo, el liderazgo, los cronómetros para medir la lectura, los controles de todo tipo, nos quieren controlar hasta dónde tenemos que trabajar, cómo tenemos que trabajar, quieren controlar hasta las emociones de los pibes y las pibas. Bueno, este libro va a sacudir un poco eso y nos va a dar fundamentos para discutir. Psicología Pedagógica es un libro que, como anuncia el propio autor, en la primera línea del libro dice que es un libro que persigue un objetivo de carácter práctico. Es decir, vamos a pensar la teoría para entender la práctica y pensar la teoría para cambiar la práctica. Así que eso, son lecciones destinadas a educadores en un marco muy particular, en el marco de la Revolución Rusa, la primera experiencia de la clase obrera haciéndose del poder, y bueno, estaba en debate, así que la educación y la psicología también, así que es muy importante entender en qué marco se publicó este libro para entender toda esta obra. Creemos eso, en primer lugar, que es un aporte para pensar la educación, no desde cualquier lugar, sino desde el pensamiento marxista, algo que toda la academia y cualquier despacho de ministerio o secretaría siempre tratan de separar, como si fueran asuntos separados.
Bueno, y como docente pensaba que el contexto actual es muy distinto, ¿no?, a ese momento de la Revolución Rusa, pero también muy convulsivo para la educación. Ahí vos hablaste de transformar la sociedad, pero bueno, hoy parece que hay muchas fuerzas, ¿no?, lo vemos en Milei, que buscan todo lo contrario. ¿Cómo dialoga este libro de Vygotsky, que de casi así ya un siglo, con los ataques que sufre hoy la educación pública en la Argentina? Y creemos que, que este libro sale en un momento justo. Es el segundo libro de Vygotsky que publicamos en la era de Milei. No es casual. Esta publicación se da en un contexto de mucha crisis a nivel internacional del capitalismo, y donde esto que podríamos llamar la internacional de la derecha, la internacional reaccionaria, ¿no?, los Donald Trump, los Milei, buscan profundizar un modelo educativo neoliberal, buscan profundizar un modelo educativo individualista que se alinee a los intereses de los grandes capitalistas, a los organismos internacionales como el FMI, como denunciaban también las señoras y profesoras en el bloque anterior, y que quieren sumarle a todo esto un sesgo oscurantista. Sabemos que estos gobiernos emergen como consecuencia del fracaso de todos los gobiernos que se llamaron progresistas y las consecuencias que dejaron la educación, no lo podemos negar. Pero bueno, a la crisis financiera, al ajuste sobre la educación, a los problemas sociales que emergen todos los días en las escuelas, como decía Laura en la editorial, y al desfinanciamiento profundo de la educación pública, le suman algunos fundamentos ridículos para seguir atacando, ¿no? Dicen que la educación pública está infiltrada de ideología, de gente que adoctrina, de cultural, de ideología woke. Bueno, todos fundamentos para imponer más ajuste y sobre todo visiones muy reduccionistas, visiones biologicistas, reducir a pensar un niño como un cerebro, reducir a pensarnos que podemos controlar nuestras emociones, y nada más, y no pensar a los niños, a las niñas, a los adolescentes como sujetos de la educación, no como receptáculos, sino como sujetos constructores de una nueva educación. Entonces, bueno, toda esta moda de las neurociencias cognitivas, del determinismo genético, y de la educación de las emociones, nosotros tenemos fundamentos para discutir, para debatir y para plantarnos nuestro lugar, y creemos que este libro aporta muchísimo en ese sentido. No es algo que quedó perdido hace 100 años, sino que hoy nos puede permitir dar fundamentos para unir lo que hacemos cada día en la escuela con una batalla de ideas y de una crítica profunda a la educación que conocemos, que es la educación capitalista. Vir, ¿qué herramienta o ideas concretas ofrece la psicología pedagógica? Bueno, este libro tiene 19 capítulos, así que abarca un montón de temas, desde pensar el sujeto, pensar cómo se aprende, pensar cuáles son las herramientas cognitivas que desarrollamos a partir de la educación, pero también, por ejemplo, analiza los sistemas educativos a lo largo de toda la historia, plantea que han respondido esencialmente a ideales de la clase dominante, cómo la estructura social y económica de cada época determina, digamos, qué educación imponen los gobiernos. Por eso digo, estamos hablando de un trabajo que tiene 100 años, pero que impacta toda la actualidad y utilidad que tiene para pensar en la actualidad, porque hasta nos piensa como docentes, piensa sobre todo el problema de qué rol tenemos, de cómo somos protagonistas, de cómo se debate democráticamente qué educación tenemos, qué educación queremos, a qué educación apostamos a construir para también ser parte de la transformación social. Es un texto que habla de eso, de cómo transformar la educación y qué rol en eso y qué lugar y qué papel tiene en eso la educación. Vir, vos nombraste varios ejes ahí, ¿qué otros más hay dentro del libro? Bien, como decía, ¿no? Este texto está escrito y desarrollado al calor de todos los debates que dio la Revolución Rusa. Bueno, hay un dato que es muy interesante, que a un año de la Revolución, en 1918,
se publica uno de los decretos más interesantes que hay sobre educación, que habla de transformar radicalmente, distingue lo que es la enseñanza como transmisión de la educación como un proceso creador de toda la vida, habla de cómo la clase trabajadora que tiene que construir su propia concepción del mundo, que quiere construir una nueva realidad, una nueva sociedad, tiene en esa experiencia colectiva también tiene que construir una nueva educación. Y en eso, bueno, critica cosas que hoy en día siguen naturalizados, como son los castigos, la diferenciación entre sexos de las tareas hasta cotidianas, cuestiona el individualismo, cuestiona las medidas disciplinarias, plantea que la educación no tiene que por qué haber evaluaciones, porque las evaluaciones están pensadas como castigo y no como parte creador y no como parte de la educación. Cosas que hoy nos parece, hoy en día, 100 años después nos pueden parecer hasta locas todavía, y bueno, y se pusieron en práctica y se plantearon cómo democráticamente se podía repensar la educación y qué nuevas formas podía haber de evaluar, de organizarse, de acceder a nuevos conocimientos, de pensar una educación integral. Sobre todo habla de eso, ¿no? De la necesidad de autoorganizarse y participar democráticamente para pensar qué escuela, desde la solidaridad y desde la organización comunitaria, no la escuela sola, sino como parte de una comunidad. Bien, bueno, ahí escuchándote me quedo pensando en muchos debates actuales que nosotros tenemos en la educación y que traen, que se escuchan en las aulas, ¿no? Esto del desarrollo infantil, el rol de los docentes, cómo fomentamos la participación. Parece que Vygotsky, bueno, nos está hablando directamente a los docentes el día de hoy, ¿no? En la actualidad. No sé qué tenés, qué ves de todo esto. Es un Vygotsky que, como decís vos, nos sigue hablando a la cara. Son muchas concepciones que opinamos que siguen siendo completamente vigentes y todavía una pelea por dar, ¿no? Generan debates, genera polémica, pensar si evaluación sí, evaluación no, si timbre sí, si timbre no, si castigo sí o no, y entonces pensar los problemas de la actualidad desde este lugar, es ni más ni menos que una perspectiva socialista. Para nosotros es fundamental. Queremos eso, una pedagogía que aporte al desarrollo integral del ser humano, que piense en la autogestión, que piense en la cooperación, que piense en lo colectivo, ¿no? Está tan de moda esto, nadie se salva solo. Bueno, nadie construye la educación solo, nadie puede planificar la educación sola, si no es desde lo colectivo. Queremos ponerlo a disposición, que circule, que se debate, que llegue a las escuelas, que llegue a las bibliotecas, que llegue a los sindicatos, para ver cómo peleamos eso, ¿no? Una educación que la podamos arrancar de las lógicas tan profundas del capital, y queremos eso, un punto de que sirva este libro, que sea un punto de partida, que pase de mano en mano, y que queremos abrir muy profundamente el debate, ¿no? Sobre qué educación queremos y cuál es el lugar que tiene la educación en la pelea por transformar radicalmente este mundo. Bueno, Virginia, te agradecemos, creo que cerraste la pregunta, ahí yo te iba a hacer una, pero vos cerraste para qué vamos a usar este libro, así que te agradecemos, acá estamos con Katia, qué bueno tener este reporte de Virginia, la feria. Muchas gracias por participar desde ahí. Contame cómo la estás pasando, cómo se está viviendo. Bueno, nada de eso, ayer lo presentamos en la Feria del Libro, me guardé muchos libros en la mochila, así que bien, ahora en la vuelta yo quiero uno. Lo vamos a poder compartir, y bueno, si bien se siente un poquito la crisis, quiero decirlo, y los editoriales se quejan un poco de que las ventas están bajas, mucha gente circulando por la feria, mucho interés, muchas actividades, y bueno, de paso un chivo, me voy a quedar hasta mañana, aprovecho esta presentación y voy a ir a la presentación de Zurda de nuestra compañera Miriam Breckman, que presenta su libro escrito en primera persona, así que también vamos a llevar libros del IPS y de Zurda para compartir. Buenísimo. Así que la próxima van a estar arriba de la mesa de la Radio Cuyum también. Vámonos. Yo quería preguntar una cosa, ¿le podemos preguntar a IPS si hay un libro para sortear acá en el programa? Sí, algo podemos conseguir. Vámonos,
una editorial militante, así que también a sostener la nueva en la radio. Bien, Bueno, un buenísimo. abrazo desde Buenos Aires y nos vemos allá. Bueno, Abrazo muchísimas grande. gracias, Vir. Muchísimas Suerte, bueno, gracias. nos vemos pronto. Dale. Bueno, agradecemos entonces